eh, haciendo un ejercicio de lo que es la segunda condición. Y como les comentaba, pues prácticamente no cambia mucho, no cambia mucho el ser la primera, la segunda, únicamente pues se trabaja con la parte izquierda de la ecuación, ¿verdad? Con la parte izquierda. Cuando es primera condición, trabajamos con la parte cosenoidal. Cuando es segunda condición, trabajamos con la parte senoidal. Básicamente en eso radica. No necesito determinar nada por medio de cálculos para saber qué es la primera, la segunda o la tercera condición, sino únicamente pues leer mi enunciado, y si en el momento que lo leo veo que no tiene una velocidad inicial, que únicamente me habla de la posición como los ejercicios anteriores, pues estoy hablando de la primera condición. Si en este caso, como fue el que hicimos el día de ayer, me da una velocidad inicial y me dice que parte de la posición de equilibrio, es decir, que no hay una posición, se dice que es la segunda condición, ¿verdad? Y más adelante, pues la tercera condición me dará su velocidad inicial y me dará una posición inicial, y entonces ahí ya estaré hablando de la tercera condición. Y entonces el ejercicio, pues prácticamente ayer lo resolvimos, ¿verdad? Llegamos hasta el inciso D, ¿verdad? Que era básicamente el saber la aceleración máxima, la posición y el instante en el que se obtiene por primera vez. Les encargué que ustedes terminaran este ejercicio, que representaran de manera vectorial y gráfica la posición, la velocidad de la aceleración, que no es otra cosa más que ubicar de manera vectorial las ecuaciones. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, ¿ya? haciendo la representación vectorial, la que tenemos aquí en el inciso E, ¿verdad? De manera muy sencilla, pues ustedes pues tendrán que, o tuvieron, mejor dicho, tuvieron que hacer por ahí el eje de coordenadas, el eje Y y el eje X, porque recuerden que es el método vectorial, y luego ir con la primera ecuación, que es la de posición, y es senoidal, x igual a 2 seno, entonces positiva. Entonces la primera pues les quedaría obviamente hacia abajo. Recuerden que en este método hacia abajo es positivo y hacia arriba es negativo, entonces muy posiblemente así les quedó indicada la ecuación de posición, ¿verdad? Esta sería x igual a 2 seno de 11.46t. Esa sería la ecuación. Para la siguiente, que es la ecuación de velocidad, que es esta, les tuvo que haber quedado en la parte cosenoidal y positiva, 22.92. Entonces, en la parte positiva del coseno, pues tuvo que haberles quedado de esta manera, y sería la ecuación que acabamos de ver. La de velocidad sería igual a 22.92 coseno de 11.46t. Esa era la ecuación de velocidad. Y la aceleración pues fue la última que terminamos. Negativa en seno, entonces quiere decir que va hacia arriba, ¿verdad? Que va hacia arriba, y tuvo que haber quedado más o menos así, de esta forma. Y esa sería la ecuación de aceleración, que les quedó menos 262.66 seno de 11.46t. Y así es la representación vectorial. También tienen que hacer la representación gráfica, pero para ello pues tienen que meterla al programa GeoGebra, que es el que están utilizando, GeoGebra, o en su caso Excel o cualquier otro software que les permita hacer gráficas, meter estas tres ecuaciones y ver qué desplazamiento les da. En el caso de las tres ecuaciones, pues les va a proporcionar movimientos
sin ángulo de desfase, puesto que ninguna lo tiene. Nada más que les va a dar una senoidal negativa, una cosenoidal positiva y una senoidal positiva. Las tres sin ángulo de desfase las pueden colocar en la misma gráfica. Nada más tengan cuidado, lo que les comenté a muchos en sus tareas, en la escala que le dan ahí en el GeoGebra para que permita verse bien la onda senoidal. Hay algunos que se lo hicieron, otros que se ve así todo amontonado, entonces es más cuestión del formato que le están dando ahí en el software. Entonces nada más tengan cuidado con eso, no es que esté mal, nada más que cae en formato para que se vea bien, en este caso las tres gráficas, ¿verdad? Las tres gráficas de lo que es la posición, lo que es la velocidad y lo que es la aceleración. Eso es lo único que hay que hacer ahí en el inciso E, jóvenes. Y en el F, pues había que determinar la posición, la velocidad y la aceleración 0.10 segundos después de haber iniciado el movimiento. Dicho de otra manera, pues lo único que les pide es cuál va a ser la posición, cuál va a ser la velocidad y cuál va a ser la aceleración, punto 10 segundos después de haber iniciado el movimiento. Y entonces lo único que hay que hacer es que en estas tres ecuaciones hay que sustituir t por, en este caso, punto 10. Hay que sustituir t y para ello pues ya sustituyen t en las tres ecuaciones, pero sin olvidar que tengo que poner en ese momento mi calculadora en radianes, puesto que estoy trabajando con una velocidad angular. Entonces hay que poner en este inciso mi calculadora en radianes y meter la ecuación tal como está, con todo y su signo, y aquí sustituir t por 0.10. Y entonces, en base a eso, pues ya voy a tener cuál va a ser, en este caso, la posición a los 0.10. Voy a tener cuál va a ser la velocidad a los 0.10. Y voy a tener cuál será la aceleración a los 0.10, ¿verdad? Y entonces me dicen, por favor, cuánto les dio la posición a los 0.10 segundos, por favor. ¿Quién dijo yo? ¿Nadie lo terminó? Yo tengo 1.82 centímetros. 1.82. ¿Cuánto, perdón? 1.82 yo. Ok. 1.82 centímetros. ¿Sí? Acuérdense que la posición de en centímetros. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que cuando hayan pasado 0.10 segundos en este movimiento, en este sistema que está aquí, y le tomaran una fotografía o trataran de analizarlo a los 0.10 segundos una vez de que inició, acuérdense que inicia en este caso abajo, hacia abajo, va a ir en la posición de 1.82, o sea, casi, todavía no, pero casi llegando a los 2 centímetros. Ahí va a estar ubicada, eso significa. A los 0.10 segundos va a llegar a 1.82 centímetros. ¿Qué velocidad va a tener, jóvenes? 9.44. 9.44, ¿sí? 9.44 centímetros sobre segundo. En ese punto va a tener una velocidad de 9.44, así como va a estar, en ese punto va a estar casi cerca al 2, casi cerca al 2 centímetros, va a tener una velocidad de 9.44. ¿Y qué aceleración va a tener, jóvenes? Menos 239.31. Fíjense, menos 239.31, dice su compañero,
centímetros sobre segundo al cuadrado. ¿Qué es lo que pasa con esa aceleración? Va a tener la aceleración, si se fijan, muy cercana a lo que es la máxima, muy cercana, porque ya casi está, porque ya casi está en el extremo que es donde la alcanza. Todavía no está en el extremo, o ya no está en el extremo, mejor dicho, pero tiene casi la aceleración máxima. ¿Qué quiere decir ese signo negativo que me resulta ahí nada más en la aceleración? Bueno, que en ese punto, como ya está cerca del 2 positivo en ese punto, ya en ese instante ya se prepara para regresarse, es decir, hacia arriba y tomar una dirección negativa hacia arriba. Por eso el signo, acuérdense que el signo únicamente son direcciones y los valores como tal, pues es 1.82 centímetros, 9.44 centímetros sobre segundo y 239.31 segundos, perdón, centímetros sobre segundo al cuadrado. Si se fijan, este ya está muy cerca de lo que es la aceleración máxima, y sí, pues porque 1.82 ya está muy cerca de lo que son 2 centímetros, y acuérdense que en 2 y en menos 2 va a alcanzar siempre la aceleración máxima, ¿verdad? La velocidad ya es pequeña porque acuérdense también que en los extremos ya mi velocidad es cero. Cuando llega al punto de equilibrio, ahí es donde tengo una velocidad máxima. Entonces, no sé si hay alguna duda, jóvenes, con respecto al ejercicio de ayer, que es la segunda condición. ¿Alguna duda sobre ese ejercicio? No dije. ¿No? No Ok, dije. ok. Bueno, Ok, muy bien. Entonces, como no hay ninguna duda, pues van a responder este problema. Ahorita les voy a dar unos minutitos para que lo respondan. Este sí ya va a ir en la tarea 2.3, ahí en su plataforma. De hecho, ya está habilitada desde ahorita. Si checan, ya está ahí. Este es el ejercicio de la segunda condición, puesto que es la segunda condición, ahorita que lo lean y por favor le van a dar respuesta. Ahorita vamos a unos 20, 15 minutitos, 20 para checarlo, ¿verdad? Para que lo hagan. Si se fijan ustedes, cuando lo empiezan a leer, dice una masa de 40 kilogramos, está sostenida por un resorte que tiene una constante elástica, es decir, la constante K de 40 newtons sobre centímetro. Si en la posición de equilibrio se le aplica a la masa una velocidad inicial de 8 centímetros sobre segundo hacia arriba y se le deja vibrar libremente sin amortiguamiento. Calcular pues toda la serie de incisos que ya hemos determinado en anteriores ejercicios, pero si ustedes no supieran qué condición es, pues es fácil porque sería la condición 2, puesto que tiene una velocidad inicial, que son de 8 centímetros sobre segundo, y no tengo una posición inicial, me dice que en la posición de equilibrio, entonces pues obviamente no hay una posición que 2 centímetros hacia arriba o 3 hacia abajo, etcétera, no sé. Y como no la tiene, pues estoy hablando obviamente de la segunda condición. ¿Verdad? Así lo van a identificar ustedes. Más adelante, si les toca hacer algún ejercicio o en el examen, así lo van a identificar. Van a decir, ah, ok, tiene velocidad inicial, no tiene posición, es la segunda condición. Si tuviera posición inicial y no tuviera velocidad inicial, primera condición. Y entonces, jóvenes, por favor, les voy a dar unos minutos para que le den respuesta a ese problema, que finalmente es el que van a subir ahí como parte de la tarea 2.3. Igualmente aquí sigo, cualquier duda que tengan, ¿verdad? En la realización de alguno de los incisos, cualquier duda, pues con gusto los puedo ayudar. Entonces, adelante, jóvenes, por favor, trabajen en ese ejercicio.
Dígame. Sí, si tiene la constante, tiene la masa, pues sí, yo creo que con esa la puedo utilizar sin ningún problema. No, porque por ejemplo, la masa, digo, la constante está en Newton sobre centímetro, ¿verdad? Y entonces la masa está en kilogramos. Usted tendría que descomponer un Newton. A qué es igual un Newton? Y se dará cuenta que no necesita convertir. Si acaso si acaso a lo mejor tendría que pasarlo a lo mejor, ya viendo ahorita a Newton sobre metro, pudiera ser el caso, para poder eliminar. Pero más que nada, pero a la masa no tiene que hacerle nada. Tal cual la puede utilizar, nada más que si el Newton, pues a qué es igual un Newton, ¿verdad? Acuérdese que es igual un Newton, y a lo mejor ahí se da cuenta que tenga que pasarlo a Newton sobre metro, pudiera ser el caso, para que al final su resultado esté en radianes sobre segundo. Es únicamente, no por nada.
Muy bien, jóvenes. Bueno, entonces, ¿ya terminaron? ¿Cuántos incisos llevan? A ver, Torres Barraza, ¿ya terminó el ejercicio? No, es que me atoré con lo primero, pero llevo los primeros 2 incisos nada más. Ok, Puerta Viña. Puerta a Viña. Luis. Tampoco, aún no lo termino, Inge. ¿Cuántos incisos lleva? Me quedé atorado en el primero. Ok. Padilla. Higinio, ¿cuántos lleva? Voy en el primero también dije, bueno, al primero ya casi el segundo. Es que me atoré, pero ya más o menos ya le voy entendiendo. Ok, quien ya contestó, ¿qué resultado les da la frecuencia circular natural? Podría ser .5032. No. Diablos. Yo tengo 7.07. WN 7.07. Yo tengo 10. Sí. Así es, el resultado es 10 radianes sobre segundo. Fíjense bien, jóvenes, aquí hay varias formas en las que ustedes lo pueden hacer, pero finalmente el resultado es el mismo. Tengo una masa, obviamente en kilogramos, sí. ¿La puedo pasar a peso? Sí. ¿La puedo pasar en unidades a newton? ¿Puedo utilizarla en newton para utilizar otra fórmula? Sí, pero ahí lo más conveniente es aplicar la fórmula de manera directa, ¿verdad? De manera directa, teniendo en cuenta a qué equivale un newton. Por eso le preguntaba a su compañero ahorita que él me comentaba, que pues puede ver nada más descomponer el newton y entonces sí muy posiblemente pues tengan la necesidad de convertir los newton sobre centímetro a newton sobre metro. Entonces pudiéramos comenzar con eso, pudiéramos decir primeramente que la constante elástica del resorte de 40 newton sobre centímetro, tengo que pasarla a newton sobre metro. ¿Cuántos newton sobre metro son? A ver, meteorología. 400. Ah, Yo la tengo Son 4000. 4000. ¿Alguien lo trabajó como newton sobre centímetro? ¿Y cómo eliminó? Por- bueno, sí, sí se lo ahorró, pero ¿cuál valor le puso de 40 de la constante? Ajá. Ah, caray. Pero, ok, ok. Sí, la conversión, pregunto porque muchos puedo detectar en sus resultados que ahí es donde tienen el primer error a la hora de convertir newton sobre centímetro a newton sobre metro. Porque luego puede surgir la duda que si multiplico o divido, ¿verdad? Ahí tengo que recordar un poquito mis clases de primer semestre de metrología y decir cómo convierto los newtons sobre centímetro
a newton sobre metro. Pero luego tiene que tener lógica mi resultado. Por ejemplo, dice su compañero, bueno, son 4000. El resultado de la constante es igual a 4000 newton sobre metro. Y hay quien tenga un valor más pequeño, hay quien diga, no, no es cierto, es más pequeño. Pero luego puedo darle lógica a mi resultado. Digo, bueno, es unidad de fuerza o de peso entre unidad pues, lineal, ¿verdad? Entonces digo yo, bueno, tengo 40 newton por centímetro. En un metro, que obviamente es más, pues tendría yo que tener más, ¿verdad? Entonces tengo que tener 4000 newton en un metro. Entonces ahí mi resultado o mi conversión toma lógica. Si tuviera yo un resultado menor, por ejemplo, quien dividió, por ejemplo, que dijera, bueno, pues son 40 entre 100, supongamos, da 0.4. Entonces diga, bueno, la constante será 0.4 newton sobre metro. Pues, ¿cómo va a ser posible que en un centímetro tenga 40 y en un metro tenga 0.4? O sea, menos. Pues no, ¿verdad? Obviamente no tendría sentido esa conversión. Entonces, para empezar, mi conversión, si la pasé a newton sobre metro, es de 4000 newton sobre metro. 40 newton sobre centímetro convertido a newton sobre metro da 4000. Eso es lo primero que tengo que hacer. La fórmula puedo utilizarla de constante por la gravedad entre el peso si lo convierto a peso, o puedo utilizar la constante sobre la masa. Pero luego pregunto yo, ¿un newton a qué es igual, jóvenes? Kilogramo por masa sobre segundo cuadrado. Kilogramo metro, ¿no? Perdón, metro, sí, sí, sí. Metro. Sobre segundo al cuadrado. Esa es la equivalencia de un newton. Entonces, si utilizo yo la fórmula WN igual a la raíz de la constante sobre la masa, ¿sí? Esto va a tener como resultado, obviamente, mi constante está ya teniéndola como newton sobre metro, será de 4000. 4000, el newton, pues son kilogramo, metro, como dice su compañero, segundo al cuadrado, sobre metro, porque son newton sobre metro. Todo eso dividido entre la masa, que en este caso es de, ¿cuánto teníamos de masa? 40 kilogramos. 40 kilogramos. Y entonces, pues ahí ya pudiera yo ver hacer mi análisis, decir, bueno, pues el kilogramo se va con el kilogramo, el metro se va con el metro, y a la hora que hago la raíz cuadrada del segundo, me va a quedar, ese segundo cuadrado únicamente me va a quedar en segundo. Entonces me queda 1 sobre segundo, pero como estamos hablando de una velocidad angular, obviamente tiene que estar en radianes, ¿verdad? Tiene que estar en radianes, y entonces mi resultado es 10 radianes sobre segundo. Si lo hago así con la fórmula, sencillamente teniendo en cuenta que es igual a un newton. Y entonces mi frecuencia circular natural son 10 radianes sobre segundo. Esa es mi velocidad angular o mi frecuencia circular natural. ¿Que puedo utilizar la otra fórmula? Sí puedo utilizarla. Puedo utilizar también WN es igual, en este caso, a la constante por la gravedad sobre el peso. Y me da lo mismo. Nada más que esa constante pues también tiene que estar en newton sobre metro, en este caso que son 4000, multiplicarla por la gravedad, que es de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, y dividirla entre el peso, y el peso lo tendría que haber multiplicado por la gravedad también anteriormente para pasarlo a peso, y me tendría que dar lo mismo, 10 radianes sobre segundo, o sea, es decir, el resultado no cambia, utilizando una fórmula o la otra. Nada más que pues tengo que pasar la masa a peso, ¿verdad?
obviamente, porque aquí no puedo meter el valor de la masa. Yo les decía, pues lo más sencillo es utilizar esta fórmula de manera directa y no únicamente hago esta conversión. Hago esta conversión y mi resultado da de manera ya directa. 10 radianes sobre segundo. ¿Alguna duda, jóvenes? No, de mi parte no. Ok. Bueno, entonces hasta aquí le dejamos el día de hoy. Esa es la tarea, jóvenes. La terminan. Cada inciso ya está disponible a partir de hoy, pero tiene fecha límite para subirla el próximo viernes 26 a las 23:59. Entonces tienen, pues si se fijan, pues todo el día de hoy, todo el día de mañana, todo el día del jueves y todo el día del viernes para subir esa tarea, que es la tarea 2.3, dice ahí, ejercicio de una vibración libre, sin amortiguamiento, segunda condición. Mañana vamos a ver lo que es la tercera condición de lo que es una vibración libre sin amortiguamiento y estaríamos llegando prácticamente a lo que es la mitad de la unidad número 2, jóvenes. Entonces, si no hay ninguna duda, nos vemos mañana, que tengan muy buen día y muchas gracias. Nos vemos, Inge, gracias. Hasta mañana, Inge. Excelente.